¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de la literatura. Realmente es un tema muy amplio porque puede haber distintas perspectivas sobre lo que es la filosofía de la literatura y depende mucho del enfoque que se quiera realizar. Este tema daría para escribir varios libros. Lo que sucede es que hay que centrarse en algunos aspectos de la filosofía de la literatura porque, insisto, puede definirse de muchísimas formas en función de los planteamientos que cada pensador o que cada experto en estas cuestiones quiera desarrollar. En cualquier caso, hay que reflexionar sobre la naturaleza, la función y el valor de la literatura, así como sobre las relaciones entre el texto literario, el autor, el lector y el mundo. En consecuencia, analizaré los principales temas y problemas que aborda la filosofía de la literatura, desde las preguntas ontológicas sobre la realidad de lo que es la literatura hasta las cuestiones éticas y estéticas que surgen de su interpretación y también recepción. En cuanto a la ontología de la literatura, se puede decir que realmente la primera pregunta que debemos abordar es ¿qué es la literatura? La esencia de la literatura. Esta pregunta ontológica busca definir efectivamente qué es lo literario y distinguirlo de otras formas de discurso, como por ejemplo el científico, el histórico o incluso el filosófico. En este aspecto, las definiciones de literatura han sido muy diversas a lo largo de la historia de la literatura. Existen diversas definiciones, por tanto, de literatura, cada una de las cuales enfatiza diferentes aspectos y algunas definiciones se centran, por ejemplo, en la forma, destacando el uso estético del lenguaje, mientras que otras se enfocan sobre todo en el contenido, subrayando la capacidad de la literatura para representar la experiencia humana. En cualquier caso, pues hay un nexo, una conexión entre filosofía y literatura. En cuanto a las definiciones formalistas, para los formalistas rusos como Víctor Shklovsky, la literatura se caracteriza por su extrañamiento, es decir, por su capacidad de hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar a través del uso precisamente del lenguaje, de un uso innovador del idioma. En cuanto a la definición mimética, desde la perspectiva de la mímesis, la literatura es una imitación de la realidad y Aristóteles en su Poética argumenta que la tragedia imita acciones humanas y a través de esta imitación provoca catarsis, purificación en el espectador o en los espectadores, se podría decir. También es pensable una definición pragmática. Esta definición se centra en el efecto que la literatura tiene en el lector. Según esta visión, la literatura es aquel discurso que busca provocar una respuesta emocional o intelectual en su audiencia, y esto también hay que destacarlo. Por supuesto, en la literatura hay ficción y no ficción, y pues en algunos casos no está muy clara esa distinción. En cualquier caso, es una distinción crucial en la ontología de la literatura. La ficción se caracteriza por su naturaleza imaginativa, mientras que la no ficción se basa en hechos reales. Sin embargo, esta diferenciación no siempre es clara, ya que muchos textos literarios combinan elementos de ambos, de ficción y de no ficción. En todo caso, podemos decir que la ficción crea mundos imaginarios que pueden o no estar basados en la realidad. Autores como J.R.R. Tolkien o Gabriel García Márquez constituyen ejemplos de escritores que construyen universos ficticios, que aunque no existen en el mundo real, tienen una coherencia interna que los hace creíbles o verosímiles. En cuanto a la no ficción, como las memorias, por ejemplo, o los ensayos, se basa en hechos reales. Sin embargo, incluso en la no ficción, la selección y organización de los hechos implica también una cierta dosis de creatividad y de subjetividad. Y por tanto, diríamos que esto está dentro del ámbito literario normalizado. El estatus ontológico de las obras literarias también se puede analizar. Es otra cuestión importante. Y realmente hay que preguntarse, ¿son las obras literarias entidades abstractas como los números, por ejemplo, o son objetos concretos como los libros? Vamos a suponer. Pues realmente yo creo que
básicamente se basan más en lo concreto, en lo real, que en lo puramente abstracto. En cuanto al platonismo, según esta visión, las obras literarias son entidades abstractas que existen independientemente de sus instancias concretas. Así, Don Quijote sería una entidad abstracta que se manifiesta en múltiples ediciones y traducciones de este libro. Y también hay que decir que se puede hacer una interpretación desde el nominalismo. Desde esta perspectiva, las obras literarias son simplemente conjuntos de instancias concretas. No existe tampoco una entidad abstracta llamada Don Quijote, sino múltiples copias del texto, múltiples libros del texto, en definitiva, o muchos ejemplares del texto. En cuanto a la hermenéutica literaria, pues también hay que señalar que es la teoría de la interpretación, y en el contexto de la literatura se refiere a cómo interpretamos y entendemos los textos literarios. En este sentido, se puede decir que la intención del autor aparece en las obras literarias, en los libros, en las novelas, y es una de las cuestiones centrales de la hermenéutica literaria, la función de la intención del autor en la interpretación de un texto. Por otra parte, también se puede decir que se puede definir el intencionalismo, que es una posición que sostiene que el significado de un texto está determinado por la intención del autor. Según esta visión, para entender correctamente un texto, debemos reconstruir lo que el autor quiso decir. Y eso no siempre es sencillo. También se puede hablar del anti-intencionalismo. Por el contrario, esta corriente interpretativa argumenta que el significado de un texto es independiente de la intención del autor. Autores como, por ejemplo, el filósofo Roland Barthes han defendido la idea de la muerte del autor, según la cual el texto tiene una vida propia una vez que ha sido escrito. Tampoco es ningún problema eso, porque al final hay una autoría de cada texto. En cuanto a la recepción y lectura, es otra dimensión importante de la hermenéutica literaria, el papel del lector en la interpretación del texto. Y en ese sentido, pues cada libro puede tener muchísimas lecturas alternativas, interpretativas me refiero. Y en cuanto a la teoría de la recepción, esta teoría desarrollada por Hans Robert Haus y Wolfgang Iser sostiene que el significado de un texto no está fijado, sino que se construye en el acto de lectura. De hecho, cada lector aporta su propio contexto y experiencias a lo que lee, lo que influye en cómo interpreta el texto, de la novela, del cuento, del relato, de la narración, de lo que sea. También se puede entender la lectura como diálogo. Gadamer, en su obra Verdad y Método, concibe la interpretación como un diálogo entre el texto y el lector. En este diálogo, el lector no es un sujeto pasivo, sino un participante activo que contribuye al significado del texto. Esto también supone que hay un proceso interpretativo y también puede haber sobreinterpretación. Un problema recurrente en la hermenéutica literaria es el límite entre la interpretación válida y la sobreinterpretación, que no sería válida. En cuanto a la interpretación válida, se puede afirmar que una interpretación correcta es aquella que se basa en evidencias textuales y contextuales. No es arbitraria, sino que está justificada por el texto mismo. En cambio, diríamos que en la sobreinterpretación pues no hay una evidencia textual, o también se puede decir que ocurre cuando se atribuyen significados al texto que no están respaldados por evidencias. Y esto puede llevar a interpretaciones extravagantes o poco plausibles o poco creíbles o simplemente imaginativas, pero que no responden a la realidad de lo que señala el texto, de lo que dice el texto. En cuanto a la estética literaria, se ocupa de los valores y cualidades que hacen que una obra literaria sea considerada bella, significativa o artística. Y también, por supuesto, está la cuestión de la belleza y la sublimidad. La belleza y la sublimidad son dos conceptos centrales en la estética literaria, y esto también pues hay que destacarlo. Tradicionalmente, la belleza se ha asociado con la armonía, la proporción y la claridad. En la literatura, la belleza puede manifestarse de distintas maneras, por ejemplo, en la elegancia del lenguaje, la coherencia de la estructura o la profundidad
de los temas o de las ideas que se desarrollan, que se tratan. También está el tema de la sublimidad. Lo sublime, por otro lado, se asocia con lo grandioso, lo infinito y lo que trasciende la comprensión humana. Autores como, por ejemplo, Edmund Burke e Immanuel Kant han explorado la idea de lo sublime en la literatura, destacando su capacidad para evocar emociones intensas y trascendentes. Además, también pues se puede decir que la forma y el contenido son esenciales en el ámbito literario. Es otra cuestión que ha sido muy tratada y es una cuestión también importante, que es la relación entre forma y contenido. Y yo creo que ambos están íntimamente relacionados. La forma se refiere a la estructura, el estilo y el lenguaje de una obra literaria. Es cómo se dice algo, y eso depende de cómo se piensa, de cómo se entiende la realidad, etc. Y el contenido se refiere a los temas, ideas y mensajes que transmite la obra. Es lo que se dice, pero lo que se dice depende también de cómo se dice. Por tanto, existe una interacción o una interrelación muy directa entre forma y contenido. De hecho, la relación entre forma y contenido es una dialéctica. La forma influye en cómo se percibe el contenido y el contenido determina la elección de la forma. De hecho, una obra literaria lograda es aquella en la que forma y contenido se integran de manera armoniosa, o lo más armoniosa posible. En cuanto a la originalidad y la tradición, en el ámbito literario, la originalidad es un valor importante en la estética literaria, pero también lo es la relación con la tradición. Y en este sentido, pues se puede afirmar que la originalidad se refiere a la capacidad de un autor para crear algo nuevo y único. Sin embargo, la originalidad no implica tampoco necesariamente una ruptura total con el pasado, porque no hay una originalidad absoluta, porque todos los autores dependen de la tradición. La tradición literaria es el conjunto de obras, estilos y convenciones que han sido transmitidos a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Los autores no crean en el vacío, sino que dialogan con la tradición, ya sea para continuarla, transformarla o subvertirla. Por supuesto, sí existe la originalidad, pero también existe la tradición. En cuanto a ética y literatura, la relación entre ética y literatura es compleja y en ese sentido se puede decir que la literatura no solo representa cuestiones éticas, sino que también puede influir en la moralidad de los lectores y les hace pensar sobre dilemas morales, dilemas éticos y situaciones complejas en la realidad. Por tanto, se puede decir que la literatura es un medio poderoso para explorar y representar cuestiones éticas, cuestiones filosóficas en general, también metafísicas. Y los personajes pues pueden desarrollar dilemas morales. La literatura, por tanto, se puede decir que puede servir para tratar cuestiones como el bien y el mal, la justicia, la libertad y la responsabilidad a través de sus personajes. Obras como, por ejemplo, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, o Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, son ejemplos de cómo la literatura puede profundizar en la complejidad de la moralidad humana y de la existencia humana. De hecho, muchas cuestiones de tipo existencialista son tratadas en numerosas novelas. La narración y la ética pues están también muy interconectadas. La forma en que se narra una historia tiene también implicaciones éticas. Por ejemplo, la elección del narrador omnisciente, en primera persona, etc., puede influir en cómo el lector percibe y juzga las acciones de los personajes. Respecto a los efectos morales de la literatura, son pues muy considerables. La literatura no solo representa la moralidad, sino que también puede influir en la moralidad de los lectores, porque proporciona ambientes que realmente tienen una repercusión a nivel de comportamiento. Respecto a la catarsis y la empatía, Aristóteles argumentaba que la tragedia provoca catarsis, una purificación de las emociones a través de la compasión y el temor. En términos modernos podríamos hablar de la capacidad de la literatura para fomentar la empatía, permitiendo a los lectores ponerse en el lugar de otros y comprender también sus experiencias y sufrimientos y sus alegrías también de maneras, digamos, diversas. En cuanto a la educación moral, algunos filósofos como Martha Nussbaum han defendido que la literatura puede ser una forma de educación moral ayudando
a los lectores a desarrollar una comprensión más profunda y matizada de las cuestiones éticas. Y esto también es algo muy relevante. También hay que reconocer que la literatura debe tener máxima libertad de expresión, no debe haber censura. La única censura sería respetar las leyes, pero aparte de eso, diríamos que no tendría que haber ningún límite a lo que se pueda expresar en una novela, partiendo del respeto a los demás y el respeto a las leyes. La censura es la supresión o restricción de obras literarias por razones morales, políticas o religiosas. A lo largo de la historia, muchas obras han sido censuradas por considerarse peligrosas o inmorales. Esto actualmente ya, pues en general, no es posible y, afortunadamente, habría que decir, porque sin la libertad de expresión no se puede crear arte, no se puede crear literatura, no se puede crear filosofía. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.